Bueno, vamos a ver farmacodinamia, que es el estudio justamente de los efectos que producen los fármacos, ¿ah? Y los cambios bioquímicos, celulares y fisiológicos que generan en nuestro organismo. A diferencia de la farmacocinética, la farmacodinamia es lo que los fármacos le hacen al cuerpo, mientras que en la farmacocinética era lo que nuestro organismo les hacía a los fármacos. El, Uno de los conceptos más importantes de farmacodinamia es el de receptor farmacológico. Un receptor farmacológico es una molécula que generalmente es proteica, que tiene una estructura específica a la cual el ligando endógeno o el fármaco se tiene que unir, y para eso tiene que haber una afinidad, y que tiene diferentes localizaciones que ya vamos a ir viendo cuáles son. Sin embargo, hay fármacos que no tienen un efecto o no ejercen sus acciones gracias a un receptor farmacológico específico. El ejemplo más claro, por ejemplo, son los antiácidos. El hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio, ¿qué hacen? Lo único que hacen es elevar el pH gástrico, neutralizando los protones, ¿no?, del ácido clorhídrico del estómago. Y por lo tanto no hay un receptor donde estos fármacos actúen, sino solamente el efecto es elevar el pH. Hay otros ejemplos como estos que están acá. Otro ejemplo importante es el del manitol. El manitol, ustedes saben, es una sustancia osmóticamente activa que lo utilizamos como diurético, pero no bloquea o interacciona con ningún receptor, sino que al ser osmóticamente activo se elimina por riñón, y como es osmóticamente activo se lleva agua con la molécula de manitol y por lo tanto tiene un efecto diurético. La afinidad del fármaco por el receptor, volviendo a los fármacos que actúan con receptores, está condicionada siempre por las características físico-químicas de ambos. Tienen que ser estructuralmente compatibles para que el fármaco se una al receptor. Habitualmente esta unión es una unión débil, o por enlaces débiles que son fácilmente reversibles, como pueden ser iónicos, o puentes de hidrógeno, o fuerzas de Van der Waals. Hay ejemplos de enlaces fuertes o enlaces covalentes que son los menos, y que los vamos a mencionar porque son excepciones a lo largo del año, pero lo más probable es que un fármaco se una a su receptor mediante un enlace débil. Esa unión la vamos a llamar K1 o asociación. La desunión la vamos a llamar K2 o disociación, y por último la K3 es la actividad intrínseca, que es la capacidad que tiene un fármaco cuando se une a un receptor de generar una respuesta del receptor hacia adentro. Entonces, repasando, entonces K1 es constante de asociación, K2 constante de disociación, y K3 actividad intrínseca o eficacia farmacológica, que decíamos que es la capacidad que tiene un fármaco de generar, de hacer que el receptor genere una respuesta. Sin embargo, hablamos de eficacia farmacológica, que es lo mismo que actividad intrínseca. Pero hay momentos o hay circunstancias en las cuales un receptor es ocupado por un fármaco, pero ese receptor solamente ocupa el fármaco solamente ocupa el receptor y no genera ninguna respuesta. Si bien ese fármaco no tiene actividad intrínseca y carece de eficacia farmacológica, por lo tanto, muchas veces tiene eficacia clínica. ¿Por qué? Porque me sirve de algo que ese receptor no se active, que se ocupe y que no se active. El kit de la cuestión de la actividad intrínseca o de la eficacia farmacológica es que el fármaco se une al receptor, ese receptor se active y genera una señal hacia adentro. Hay varios tipos de receptores, esto también está estudiado y seguramente lo han visto en química biológica, pero los receptores son de tipo metabotrópicos o unidos a proteína G, ionotrópicos, transmembrana asociados a enzimas, por ejemplo, el receptor tipo tirosinquinasa que usa la insulina,
transmembrana no asociadas a enzimas, por ejemplo los JAK-STAT, receptores nucleares o enzimas intracelulares. Estos son los distintos tipos. El primer ejemplo es un claro ejemplo de un receptor intracitoplasmático o intranuclear, y el último ejemplo es un receptor asociado a proteína G, por ejemplo, a proteína GS, donde el ATP, perdón, se va a transformar en AMP cíclico, ya lo vamos a ver. Esto es un receptor asociado a un canal iónico, asociado a una tirosinquinasa, etc. Los asociados a proteína G son los receptores quizás más estudiados. Tenemos a proteína GS, proteína GI, a GQ y a G0 o a GX, que es muy similar a la proteína G. Los asociados a proteína GS actúan activando la adenilciclasa, aumentando las concentraciones de AMP cíclico y de esa manera generando la respuesta. Los receptores asociados a proteína GI hacen todo lo contrario, inhiben la adenilciclasa y por lo tanto no hay AMP cíclico que se forme. Los asociados a proteína GQ estimulan la activación de una fosfolipasa C, que va a ir a la membrana, va a romper los fosfolípidos de membrana y va a generar inositol trifosfato y diacilglicerol. Y de estos segundos mensajeros, a su vez, van a ejercer efectos sobre las funciones celulares. Y la proteína GX o G0 es muy similar a cómo actúa la proteína GI. La proteína G se actúa de la siguiente manera. El fármaco se une al receptor unido a proteína GS, se activa la adeniciclasa, el ATP se transforma en AMP cíclico, el AMP cíclico a su vez va a generar, de acuerdo a la célula donde esté, varios efectos, regulando el calcio, el agua renal, estimulando el ino y el cronotropismo en el corazón, por ejemplo, y relajando el músculo liso vascular, produciendo esteroides, entre otras funciones. Y el AMP cíclico también a su vez va a ser degradado gracias a la fosfodiesterasa en 3,5-AMP cíclico, que es un compuesto inactivo. Por lo tanto, si yo quiero producir, por ejemplo, alguna alteración de estas funciones, tengo dos formas de hacerlo, por ejemplo, con este ejemplo. Puedo estimular el receptor para aumentar la producción de AMP cíclico, o puedo inhibir la fosfodiesterasa para evitar la degradación de AMP cíclico. ¿Sí? Este es un receptor acoplado en canal iónico, básicamente la acetilcolina genera la apertura de canales de sodio y el sodio puede entrar desde afuera hacia adentro. Los canales iónicos pueden estar operados por ligando u operados por voltaje. Cuando el voltaje cambia, por ejemplo, a través de la membrana, el canal se puede abrir o cerrar. Mientras que cuando está operado por ligando, una molécula es la que termina abriendo el canal. Los receptores asociados a tirosinquinasa, como el de la insulina o el factor de crecimiento, por ejemplo, epidérmico, actúan a través de las fosforilaciones de proteínas o desfosforilaciones, y de esa forma estas proteínas se pueden activar o inactivar. Los JAK-STAT tienen un mecanismo un poco más complejo para activación y desactivación, y los receptores nucleares muchas veces actúan reprimiendo o desreprimiendo genes. A veces el efecto es directo sobre que el fármaco llegue al núcleo, o a veces necesita un anclaje, como los corticoides, por ejemplo, como las proteínas de choque de calor. Este complejo corticoide, proteína de choque de calor, se transporta al núcleo y ahí sí se altera la expresión génica. Decimos que un fármaco es agonista cuando tiene K3 pura de 100%, o sea, cuando estimula al receptor y el receptor hace lo que debe hacer. Por lo tanto, decimos que posee afinidad y eficacia farmacológica. Antagonista es aquel fármaco que tiene afinidad, que se puede pegar porque es estructuralmente afín al receptor, pero no tiene eficacia farmacológica, o sea, no logra que el receptor tenga o sufra cambios conformacionales para generar una respuesta. O sea que solo ocupa el receptor y evita que el receptor genere una señal hacia adentro. Y hay fármacos que tienen afinidad,
y que tienen cierta eficacia, que no es total. A esos fármacos les decimos agonistas parciales. Por ejemplo, si yo tengo un fármaco que voy aumentando la dosis y que logro un efecto máximo, si el efecto es 100%, a ese fármaco le puedo decir que es un agonista completo. Y un fármaco que voy aumentando la dosis, pero no logro el efecto máximo, y por más que aumente la dosis, la curva no se va a ir para arriba, sino va a seguir acá, y la respuesta es parcial, ese fármaco le digo que es agonista parcial. Y obviamente, si tengo un fármaco que no hace nada y viene por acá, ese va a ser un antagonista. Esto es respuesta, y esto es aumento de dosis. Aparte, existen agonistas inversos, son muy pocos. De hecho, hay uno solo que hasta ahora es el que está estudiado, que es un fármaco que hace lo contrario a lo que el receptor S está acostumbrado a hacer. Por ejemplo, el canal de GABA, si el canal de GABA, un agonista, estimulando el canal, permite la apertura del canal y que el cloro entre a la célula, un antagonista va a bloquear la entrada de cloro a la célula, y un agonista inverso va a hacer que el canal se abra, pero que el cloro, en vez de entrar a la célula, salga. ¿Sí? O sea, el mecanismo opuesto. Por eso se llama inverso. Y también existe un concepto teórico que es el agonista inverso parcial, que es algo que está entre un agonista inverso y el cero, que es el antagonista. Esto es K3. La K3 o la respuesta. Respuesta de cero o nula es un antagonista. Respuesta completa es un agonista completo. Respuesta parcial es un agonista parcial. Respuesta inversa es un agonista inverso. Y un agonista inverso parcial vendría por acá, que es algo teórico para que se entienda. K3 de 1, el completo, K3 entre 0 y 1, el parcial, puede estar en 0,5, decimos habitualmente, pero puede ser 0,2 o puede ser 0,7. 0 de K3, un antagonista, menos 1, un agonista inverso, y menos 0,5, un agonista inverso parcial. También puede ser 0,3, menos 0,3, perdón, o menos 0,8. Es lo mismo. A su vez, estos receptores también se pueden regular. Si se regulan en ascenso, le decimos upregulation, que puede ser habitualmente aumentando el número de receptores o la respuesta que cada receptor produce. Y ahí hablamos de upregulation cuanti o cualitativa. Y si es en baja, decimos downregulation. También puede ser cuanti o cualitativa. ¿Cuándo sucede un upregulation? Si yo inhibo constantemente un receptor dando antagonistas persistentemente, ese receptor no se va a ocupar nunca y esa célula va a sentir esa falta de ocupación de ese receptor. Y por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la cantidad de receptores para que en algún momento sean agonizados. Entonces, por eso decimos que la upregulation habitualmente lo generan los antagonistas y lo contrario ocurre con la downregulation. Si uno estimula constantemente un receptor, esa célula va a sentir que ese receptor está constantemente estimulado y por lo tanto va a disminuir la cantidad de receptores o la respuesta que le genera cada receptor va a ser cada vez menor. La downregulation o la regulación en descenso, cuando se da rápida, hablamos de taquifilaxia, y cuando se producen bacterias, hablamos de tolerancia. Perdón, de resistencia bacteriana. Tolerancia es un concepto similar a esto, que habla de que cada vez yo necesito más dosis de un fármaco para lograr un efecto deseado o el efecto que venía teniendo. ¿Sí? ¿Qué es eficacia máxima? Es lograr que el fármaco ejerza un efecto máximo. Esto antes pensábamos que era ocupando todos los receptores que existían, sin embargo hoy con menos del 10% sabemos que la respuesta es máxima, y eso es gracias a la teoría frecuencial.
La teoría frecuencial, antes decíamos que si todos los receptores estaban ocupados, 100% de respuesta. Eso es la teoría ocupacional que se dejó de usar. Hoy sabemos que la teoría frecuencial es la que va. Con menos del 10% tenemos respuesta máxima. ¿Qué dice la teoría frecuencial? Que un receptor, que un agonista, cuando se une al receptor, lo estimula, se sale, vuelve a estimularlo, se vuelve a salir, vuelve a estimularlo, se vuelve a salir. La cantidad de veces en unidad de tiempo que el fármaco se une y se salga del receptor, justamente es lo que le da la eficacia máxima. Y se cree que es porque permite que el receptor vuelva a tener su configuración original para volver a estimular. Porque si el fármaco se une y se queda, el receptor no puede volver a una situación basal para volver a generar una respuesta hacia adentro. ¿Sí? Eficacia relativa decimos cuando comparamos dos fármacos, uno más eficaz que el otro, hablando que eficacia máxima es lograr el efecto máximo al 100%. Por ejemplo, en este caso, el fármaco X es más eficaz que el fármaco Y. ¿Ah? Podríamos decir que si los dos son agonistas puros, el fármaco X, por alguna razón, es más eficaz que el fármaco Y. Sin embargo, también sería correcto pensar que el fármaco X es un agonista completo y el fármaco Y un agonista parcial. Eso es eficacia. Potencia es cuando comparamos las dosis. En este caso, fármaco X y fármaco Y. ¿Sí? El fármaco X, fíjense, yo doy dosis, 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 y por acá yo logro la eficacia máxima con el fármaco X. Sin embargo, para lograr la eficacia máxima con el fármaco Y necesité mucha más dosis. Por lo tanto, puedo decir que el fármaco X es más potente que el fármaco Y porque necesité menos dosis tanto para lograr el efecto máximo como para, en este caso, lograr el efecto al 50%. ¿Sí? Que es el S50 que está acá y que está acá. Sin embargo, también tengo que decir que el fármaco Y es igual de efectivo que el fármaco X, porque los dos llegan al efecto máximo. ¿Sí? Y es igual de efectivo y menos potente que el fármaco X. Y acá podemos decir que el fármaco A, el fármaco B y el fármaco C son igual de eficaces, porque todos logran el efecto máximo. A es más potente que B y B es más potente que C. E es el menos eficaz y el menos potente del grupo, ¿sí? Porque el efecto es el efecto máximo le queda muy lejos. D es es menos eficaz que estos primeros tres, pero más eficaz que E. C es tan eficaz como B y como A, pero menos potente que B y que A. B es menos potente que A y A es el más potente del grupo. ¿Qué tipos de antagonismo hay? El antagonismo puede ser competitivo o no competitivo a grandes rasgos. Y concentrémonos solo primero en la curva verde. La curva verde es el efecto de un agonista. Por lo tanto, yo aumento la dosis del agonista, voy teniendo un efecto, un efecto, un efecto, un efecto, hasta lograr el efecto máximo aproximadamente a esta dosis. Cuando a esta situación yo le agrego un antagonista competitivo, hay un fármaco que va a competir por el receptor con el agonista, por exactamente el mismo sitio. Por lo tanto, para yo lograr un efecto máximo con mi agonista, el agonista original que estaba usando, yo voy a tener que desplazar ese antagonista por ley de masas. Por lo tanto, si yo antes tenía el receptor y una molécula por cada receptor para poder estimularlo antes, para lograr esta curva verde, ahora me entró en juego una competencia, que es un antagonista. Por lo tanto, si yo tengo un antagonista y un agonista para ocupar un receptor, hay uno que lo va a ocupar. Y va a ser quien esté más concentrado. Por lo tanto, para lograr el efecto máximo, yo voy a tener que poner más moléculas de un agonista para que ese agonista tenga más chances de ocupar el receptor para poder desplazar al antagonista de ese lugar.
Entonces, el agonista ante un antagonista que es competitivo, lo que pierde no es eficacia, porque yo voy a poder lograr el efecto máximo siempre y cuando yo suba la dosis y logre que el agonista esté mucho más concentrado que el antagonista al lado del receptor, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo tengo un antagonista competitivo, mi agonista pierde solo potencia, no pierde eficacia, ¿sí? La curva se desplaza hacia la derecha. Cuando tengo un antagonismo no competitivo, ¿qué es no competitivo? O que el antagonista directamente inhiba en forma irreversible el receptor, o que el antagonista se une al receptor en un sitio que no es el sitio donde se une el agonista. El agonista acá va a perder eficacia, porque por más que yo aumente la dosis y logre estimular el receptor, mi antagonista va a actuar en otro lugar o va a actuar en ese mismo lugar, pero nunca se va a ir del receptor porque lo inhibe en forma irreversible. Y por lo tanto, el agonista pierde eficacia, ¿sí? Y obviamente que va a perder potencia, pero sobre todo va a perder eficacia. Entonces, en antagonismo competitivo, el agonista va a perder potencia, pero va a conservar la eficacia porque si yo aumento la dosis, desplazo al antagonista porque es competitivo. En cambio, ante un antagonismo no competitivo, que le puedo decir pseudo irreversible o alostérico, el agonista va a perder eficacia. Esto es lo mismo, y esto es una esquemática de ver que el agonista y el antagonista competitivo compiten por el mismo lugar. Un inhibidor no competitivo va a inhibir en otro lugar y por lo tanto no compite por el mismo lugar. Y esto es un activador alostérico que lo vamos a ver más adelante, seguramente con algún ejemplo en prácticos de, sobre todo, sistema nervioso central. La variabilidad poblacional en los fármacos, ¿qué quiere decir? Que todos reaccionamos distinto ante un fármaco. No es lo mismo, por más que yo tenga poblaciones homogéneas, por ejemplo, pacientes jóvenes de 20 a 30 años, no todos los pacientes van a reaccionar igual frente a cierta dosis de un fármaco. Y esto se ve con esto. Ventana terapéutica, ¿qué es? El límite entre la dosis mínima eficaz y la dosis mínima tóxica. Por debajo de esta dosis mínima eficaz, yo voy a caer en ineficacia terapéutica, y por encima de esta dosis mínima tóxica, yo voy a tener efectos adversos. Por lo tanto, en la farmacocinética, yo me tengo que mover en este lugar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que mi fármaco sea eficaz y no tenga reacciones adversas. Eso es lo ideal. Eso es lo que todos buscamos. Hay fármacos donde esta ventana es mucho más amplia y es un fármaco más seguro, y hay fármacos donde esta ventana es mucho más estrecha y es un fármaco más peligroso. ¿Y por qué es importante? Hay que diferenciar rango o ventana terapéutica, que es lo que acabo de explicar, de índice terapéutico. El índice es un número, y ese número, mientras más pequeño es, más inseguro es el fármaco, y mientras más alto es, más seguro es el fármaco. Y aquí va la variabilidad poblacional. Esto es importante. A mí me piden que como anestesista yo anestesie y duerma a 100 pacientes. Por lo tanto, esto es un sedante. A mí me piden que duerma. La hipnosis es dormir un paciente y la muerte obviamente que es matarlo. Yo voy dando a todos los pacientes la misma dosis. Y acá voy durmiendo pacientes hasta que acá llegué a dormir a la mitad de los pacientes. Esta es mi dosis efectiva 50, que va a ser el denominador. O sea que con 100 microgramos por kilo del fármaco, yo he dormido a la mitad de los pacientes de mi objetivo. Pero me pidieron que duerma 100. Por lo tanto, yo sigo aumentando la dosis. Finalmente, yo acá con 200 microgramos, dormí a los 100.
pero hubo un paciente antes de llegar a los 200 que quizá haya sido el primero que se durmió acá, ¿sí? Que se murió. Por lo tanto, esa es mi dosis letal 1. Y como yo estoy haciendo un experimento, yo sigo aumentando la dosis para tratar de matarlos a todos ahora. Acá, a esta dosis, que son 400, yo maté a la mitad y finalmente a 800 maté a todos. El índice terapéutico es comparar la dosis letal 50 sobre la dosis efectiva 50. 400, que es la dosis letal, sobre 100, que es la dosis efectiva, me da 4. Si yo necesitase, en vez de 400, supongamos 2000 microgramos para matar a 50 pacientes, a la mitad de mis pacientes, esta curva se iría mucho más allá. Y posiblemente esta dosis letal 1 también se iría mucho más hacia la derecha. Por lo tanto, eso me daría un fármaco más seguro, donde yo tengo más rango de dosis para poder dormir a los pacientes. Y este número, que es 400, que está acá, se correría más allá. O sea que acá tendría 2000. 2000 sobre 100, 20. Por eso digo que mientras más alto el índice terapéutico, más seguro el fármaco. Porque esta curva de muerte se me va hacia la derecha. Y el numerador aumenta. O, por lo contrario, si yo durmiera a todos los pacientes con 50, me queda lejos esto y por lo tanto el denominador acá estaría antes y este número sería más alto. ¿Está? Eso es índice terapéutico. Por lo tanto, vimos el concepto de farmacodinamia, los receptores, K1, K2 y K3, que es lo que es, los tipos de antagonismo, cómo se regulan los receptores y la diferencia entre ventana e índice terapéutico. Esto es una introducción de farmacodinamia para que lean y profundicen un poco más sobre cada una de estas cosas que hemos ido hablando. Muy bien.